¿Cómo están, amigos? Para quienes no me conocen, soy Elvis Orellana Espinosa, psicólogo, profesor, escritor con 17 años de experiencia. Soy de acá del Ecuador y en este momento me encuentro haciendo un PhD, un doctorado con una beca en la UNIR, la Universidad en Internet. Y pues en mi canal de YouTube, Tabú Podcast con Elvis Orellana Espinosa, hay alrededor de 10.000, casi 10.000 suscriptores, de los cuales uno de los temas principales es la psicología. Claro que también hablo de escritura, de libros, de fútbol, de cultura y educación. Y hoy quiero hablar sobre este tema de cómo está estructurado especialmente el plan de estudios de la carrera de grado en la UNIR, la Universidad en Internet de España, que tiene sede en Ecuador también, tiene sede y oficinas en México, en Colombia y en Perú. No es que la universidad me está pagando por este video, sin embargo, creo que al estar estudiando en esta universidad, mi doctorado, mi PhD en Humanidades y Sociedad Digital, he creído conveniente hacer este video para analizar la carrera de psicología y compararla con mi carrera que yo seguí en la Universidad de la SUAY. Siempre es importante comparar las universidades. Yo me gradué en el año 2008, es decir, que estuve entre el 2003 y el 2008 estudiando psicología y especialmente psicología laboral y organizacional, porque a diferencia de otros países y de otras universidades en el Ecuador, la Universidad de la SUAY, tú ya desde el tercer nivel sales con una especialización de psicología, es decir, sales de psicólogo laboral y organizacional, puedes salir de psicólogo clínico, psicólogo educativo. Esas son las tres carreras que tú ya en el grado sales con un título de especialidad en psicología, psicólogo laboral y organizacional, psicólogo clínico por otro lado y psicólogo educativo o psicopedagogía por el otro. Son las tres carreras de psicología dentro de la facultad, la actual. Hace poco tiempo se creó la Facultad de Psicología en la Universidad de la SUAY. Yo seguí de forma presencial 5 años con mi tesis y todo. Salí graduado de 5 años entre el 2013 y me gradué a inicios del año 2008 y desde ahí tengo estos 17 años de experiencia. Además, he sido docente de la Universidad de la SUAY en diferentes carreras, la de psicología, pero también en turismo. Y además he sido docente de psicología en la Universidad de Cuenca, acá en el Ecuador. He sido docente en otra universidad que está en Quito, pero que antes tenía una extensión acá cerca de Cuenca, en el Cantón Gualaceo, la Universidad Alfredo Pérez Guerrero. Entonces, he dado en algunas universidades y he dado también cursos de educación continua en la Universidad Politécnica Salesiana. Ahora, em, yo creo que ahora, después de la pandemia en el siglo XXI, eh, podrías seguir psicología, especialmente para la gente de acá del Ecuador, de Cuenca, de la SUAY, de la provincia de la SUAY o del Austro Ecuatoriano. Sí se puede seguir en presencial en psicología, por ejemplo, en la Estatal, Universidad de Cuenca, en la Universidad de la SUAY, en la Universidad Politécnica Salesiana, en la Universidad Técnica Particular de Loja, pero estamos en el siglo XXI. Y personalmente, si yo en el año 2003 me hubiese tocado estudiar en una universidad, quizá hubiera optado por una carrera de psicología de forma online que me permita también hacer otro tipo de actividades. ¿Sí? En ese tiempo, por ejemplo, en mi caso, tocaba el fútbol. Yo era futbolista también en esa época, en el 2003, 2004. Y si yo hubiese optado por la carrera de futbolista y además seguir psicología, pues quizá hubiese en ese tiempo optado por la UNIR. Pero en ese tiempo el tema tecnológico, el tema digital no estaba tan desarrollado en el 2003, 2004. No había tanto desarrollo de la tecnología, no estaba todavía muy desarrollada la educación virtual, pero ahora tenemos una universidad en Internet, la más poderosa de habla hispana, desde mi punto de vista, la universidad, la UNIR. Entonces, después podríamos analizar el pensum de estudios de la Universidad de la SUAY, de la Universidad de Cuenca. Pero yo quisiera empezar por dos universidades que para mí son importantes, como es, como es la Universidad
Internacional de La Rioja, la UNIR, y después quisiera hacer un análisis del pensum de psicología o de las dos carreras de psicología que tiene la Universidad Técnica Particular de Loja. Las dos son de educación online, de educación digital. Ahora, antes de empezar, quisiera recomendarte un video que ya hice, que está en mi canal de YouTube, que lo coloqué el 1 de mayo, no, perdón, el 30 de abril del 2000, déjame ver, sí, el 30 de abril del 2025. Coloqué en mi video de YouTube que se llama ¿Dónde estudiar? ¿Dónde estudiar? Universidades, orientación educativa, profesional y vocacional de Tabú Academia, ¿sí? ¿Dónde estudiar? Se llama el video, que está en mi canal de YouTube, Tabú Podcast con Elvis Orellana Espinosa. Colocas el nombre del video también, ¿Dónde estudiar? Universidades, orientación educativa, profesional y vocacional. Ahí en ese video hablé de algunas de las universidades más importantes a nivel internacional que te dan títulos de diferentes países. Por ejemplo, si es que tú estás en el Ecuador, te da el título del Ecuador y la universidad está en España, tienes profesores de España. Pero también si eres de México, te da un título de México y te da el título de España. Si te da asimismo el título, si estás en Colombia, con el título. Entonces, Colombia y de España. Entonces, tienes títulos internacionales y creo que ese es el futuro de la educación, especialmente de la educación universitaria. Expandirse a diferentes países y que tú puedas validar tu título en diferentes países, España, México, Argentina, que un hispano pueda trabajar con su título en los Estados Unidos, en España, en México, en Argentina, en Ecuador, etcétera. Creo que esa es la tendencia, tener un título internacional y a través de la educación online, que creo que es importante tener personas que se capaciten. Entonces, dos de esas universidades es la Universidad Técnica Particular de Loja y la UNIR. En el caso de la UNIR, vamos a revisar este pensum de estudio de la carrera de psicología. Entonces, si es que estás tú pensando seguir psicología, yo te recomendaría de cajón esta universidad. Primero, después la UTPL y después alguna otra universidad, pero aprovecha el tema de lo digital, ¿ya? Entonces, esta es la carrera, el plan de estudios. Aquí dice que el próximo curso inicia el 6 de octubre, 4 años, 240 créditos, exámenes online o presenciales. La modalidad es interactiva y es un título oficial dado por España y por el país que corresponde. Ahora, claro, entonces, por ejemplo, aquí tienes, si ves, aquí tienes descripción de la carrera, tienes el plan de estudios, tienes el claustro, es decir, la planta docente, el claustro académico, los docentes, tienes aquí la metodología, las salidas profesionales y cómo es el proceso de admisión. Dice, especialízate en salud mental con grado en psicología online de UNIR. Explora las ramas de la carrera en psicología y comprende el comportamiento humano en profundidad. Entonces, esta carrera te da, o sea, no sales como acá en la Universidad de la SUAY, que yo me gradué de psicólogo clínico, de psicólogo educativo o de psicólogo organizacional, sino aquí sales de psicólogo a nivel general. Y dentro de esa generalidad te dan asignaturas de clínica, de laboral, de educativa, etcétera. Ya vamos a revisar el pensum. Yo creo que para mí fuera lo ideal ser psicólogo y después tal vez con cursos, con el trabajo, con capacitación o con posgrados, te vas especializando en una rama, porque creo que es lo mejor incluso que en mi caso, que es la Universidad de la SUAY, tener un título de especialidad ya en el grado. Más bien en la maestría es para que te especialices, o en el doctorado o en el posgrado te vas especializando, o a través ya de la misma práctica profesional. Entonces, creo que en ese sentido esta carrera está interesante. Especialízate en salud mental con el grado en psicología online de UNIR. Explora las ramas de la carrera en psicología y comprende el comportamiento humano en profundidad. El único grado que te permite estudiar psicología online con casos simulados en situaciones reales. En UNIR somos pioneros en implantar el examen clínico objetivo estructurado. Estudia psicología a distancia. ¿Por qué estudiar la carrera de psicología a distancia en UNIR? Estudiarás las etapas y procesos de desarrollo psicológico, los modelos teóricos, los fundamentos biológicos de la conducta humana, así como los principios psicosociales. Evaluación, tratamiento y diagnóstico psicológico, casos prácticos, etcétera. Aprovecha nuestros recursos para estudiar psicología a distancia y aprende de forma práctica cómo ser un psicólogo.
Especializa tu formación en estudios de psicología con una mención, o sea, sí te dan una mención, ¿no? Menciones que ofrecemos psicología de la salud, intervención social y comunitaria. Habrán algunas materias que te den más el enfoque hacia cualquiera de estas áreas, ¿no? Pero tú sales como título de psicólogo. Psicología de la salud, intervención social y comunitaria, psicología del trabajo y las organizaciones, psicología educativa y evolutiva y criminología. Estas son las carreras estas son las carreras de psicología, ¿sí? Psicología de la salud, en el aspecto sanitario, intervención social y comunitaria, atención con grupos vulnerables y mejorar el bienestar comunitario. En psicología del trabajo, aplicados a entornos de trabajo laborales, así como a la gestión del talento humano o de los recursos humanos en las empresas. En educativa y evolutiva te especializas en desarrollo psicológico y apoyo en contextos educativos. Criminología, estudiarás el comportamiento delictivo y la intervención psicológica en el ámbito forense. ¿Ya? Clínico, educativo, social, jurídico, esas son las salidas profesionales. Deportivo, sí, esta área es importante, a mí me gusta mucho también. En las áreas de planificación y asesoramiento, apoyo en el deporte base o formativo. ¿Ya? Al finalizar la licenciatura, puedes acceder al máster en Psicología General Sanitaria de la misma universidad. 82% de los egresados están trabajando de esta universidad, más de 500 centros especializados para que realices tus prácticas. Estudiantes se han formado en psicología en la UNIR. Entonces tienes estas opciones para seguir. Ahora, creo que ese es el tema importante de la carrera, ¿no? Plan de estudios. ¿Qué se revisa en psicología en el caso de que quieras seguir psicología? ¿Ya? Primer año, segundo año, tercer año, cuarto año y te dan algunas asignaturas optativas, ¿ya? En el primer año tienes, vamos por acá, haces aquí clic, primer cuatrimestre y segundo cuatrimestre. Primer ciclo, segundo ciclo. ¿Qué materias te dan al inicio? El primer año, y en este caso, dentro del primer año, el primer ciclo, el primer cuatrimestre. Historia de la psicología. Introducción a la investigación en psicología, fundamentos de estadística y bases epistemológicas. O sea, aquí sí entra un poco de matemáticas. En psicología no entra tanto las matemáticas, pero sí tienes unas dos, tres o tal vez hasta cuatro asignaturas que entra un poco de matemáticas y tienes que saber estadística, especialmente si te gusta el campo de la psicometría. ¿Ya? Entonces, la estadística es aplicada para temas psicométricos y también para temas epistemológicos, ¿ya? En investigación. Entonces, tienes también un poco de matemáticas, o sea, sería estadística. Desarrollo psicomotor, cognitivo y lingüístico, fundamentos biológicos de la conducta, psicología de la personalidad y las diferencias individuales y psicología social. Yo tengo muchos años de experiencia tanto en psicología deportiva como en psicología social. Y creo que más años tengo en psicología social. Entonces aquí tienes 6 créditos de psicología social. Entonces esta asignatura, haces clic ahí y ahí entras a ver los contenidos, ¿no? Los contenidos, las competencias, la metodología, historia de la psicología social, ves todo, ¿sí? Entonces, importante para que conozcas esta parte de aquí. De cajón, a mí también me dieron en primer ciclo en la Universidad de la SUAY psicología social y también sociología. Ahora, vamos al segundo semestre, ¿no? Aquí es de mucha lectura, aquí entra matemáticas, en esta materia, introducción a la investigación, y en psicología social entra mucho lengua, literatura y estudios sociales, de lo que viste en el secundario. En historia de la psicología ves historia, que es de estudios sociales, pero aplicado y enfocado más a la psicología. Segundo ciclo, desarrollo afectivo y social, manejo de emociones, manejo de las relaciones, análisis de datos en psicología. Ve, tienes métodos cuantitativos y métodos cualitativos. Dentro de los métodos cuantitativos entra estadística, matemáticas, y entonces no es que en psicología no haya matemáticas, hay matemáticas, pero no tanto como las carreras de ingeniería. Ya, entonces, alguien que dice voy a estudiar psicología porque no me gustan las matemáticas, podría ser, pero igual tienes que aprobar de 2 a 4 ciclos ligados a las matemáticas. Entonces, aquí ya tienes 2 materias, la que vimos en el primer ciclo y esta análisis de datos de psicología, especialmente lo que es métodos cuantitativos, revisas también matemáticas.
De ahí modelos antropológicos en psicología ligados con estudios sociales y lengua y literatura del colegio. Tienes neurociencia conductual, más aplicado a lo que es biología. Las neurociencias, la neurobiología, la neuropsicología, entra mucho de lo que es anatomía, entra un poco lo que es biología que has visto en el colegio. Entonces, para que tengas, no es mucho como medicina, pero sí tienes bases biológicas y una de esas es la neurociencia conductual. Ahí entra mucha biología. Psicología de la interacción social, que está relacionada con psicología social, con estudios sociales, con sus asignaturas de lengua y literatura. Entonces vas a necesitar leer y comprender textos y eso es importante. Vamos con el segundo año. Segundo año de psicología. ¿Qué se revisa? Psicometría. Tres materias ya de matemáticas. Psicometría es medir a través de test, medir la personalidad, hacer cálculos matemáticos, estadísticos sobre variables psicológicas de personalidad, vocacional, laboral, etcétera. Entonces entra mucho lo que es test en psicometría, medir la mente, medir la personalidad, medir la conducta. Entonces, aquí tienes una tercera materia ya de matemáticas. Entonces, no es que los psicólogos no sepamos matemáticas. Hay psicólogos que se han especializado en psicometría, en estadística, epidemiología, epistemología, investigación cuantitativa y ciencias de datos para aplicar test, etcétera. Entonces, sí entra también matemáticas. Neurociencia cognitiva, igual tienes que tener bases de elementos básicos de biología, de anatomía del cerebro, sí, o anatomía, más bien dicho, en general. Biología, anatomía y un poco de química, bioquímica y química. Entonces aquí entra, estas asignaturas son medio complicadas para quienes no nos gusta mucho la biología o la química, anatomía, es un poquito medio difícil, pero igual no es muy complicado. Depende también de los profesores. Psicología de la percepción y atención, psicología de la memoria, psicología de la educación. Entonces, los psicólogos también revisamos mucho lo que es pedagogía y educación. Entonces, aquí ya entra psicología de la educación, porque la psicología está muy ligada con lo que es la parte educativa. Incluso si es que eres psicólogo laboral, necesitas saber de educación dentro de las empresas, cómo capacitar al personal, cómo manejas la educación, el aprendizaje en los colegios, en las escuelas, en las universidades, si es que eres profesor de escuela, de colegio o de universidad, de primaria, de secundaria o de título de tercer nivel, si eres profesor, necesitas saber sobre educación y psicología de la educación. Esto es importante, al menos para mí es muy importante. En el cuarto ciclo, el segundo cuatrimestre del segundo año, 60 créditos. Entonces aquí tienes modelos, técnicas e instrumentos de evaluación psicológica. También entra un poco de matemáticas, no al 100%, pero sí un 30-40% quizá entre aquí de matemáticas, lo que es evaluación psicológica, porque vas a necesitar principalmente test. Hay herramientas cualitativas, pero la mayor parte de docentes dan enfoque más hacia el tema cuantitativo. Aquí tienes psicofisiología aplicada, igual entra mucho de lo que es anatomía, fisiología, biología, un poco de química en esta materia de aquí. No tanto como te digo, como un médico, como un psiquiatra, no tanto como ellos, pero sí entra elementos básicos. Y lo mismo, yo también recibí psicofisiología. Para mí yo sí era matemático, entonces para mí no se me hizo mucho en el colegio yo sí era matemático, eh, y me gustaban las matemáticas y sabía de matemáticas, pero ya los temas bioquímicos para mí sí se me hacían un poco complicados porque no era mi fuerte en el colegio. Pero igual sí tuve que aprender, era un enfoque bastante memorístico porque tienes que saber las partes del cerebro, los procesos que se dan, pero bueno, tienes que aprobar esa materia. Diseños de investigación en psicología, el aprendizaje humano y el pensamiento, igual temas de educación. Un psicólogo tiene que saber mucho de educación, aprendizaje humano y pensamiento. Psicología de la personalidad y las diferencias entre los individuos. Esto es importante, es básico, psicología de la personalidad, para conocer los tipos de personalidad que existen, los modelos sobre eso, ¿no? Psicopatología,
Sí, aquí entra más clínica, ¿no? Psicopatología tiene que saber un psicólogo laboral de psicopatología, tiene que saber un educativo, aunque sea un poco. El clínico se especializa más en psicopatología, pero igual un psicólogo laboral tiene que saber elementos básicos de psicopatología. Pero aquí te dan psicopatología uno y después debe haber otras. A mí también me daban psicopatología uno, psicopatología 2 y creo que tres ciclos me dieron de psicopatología igual en mi universidad. Así sea psicólogo laboral, tienes que saber, o sea psicólogo deportivo, tienes que saber un poco de psicopatología. Y ya si quieres especializarte, ya te transformas en un psicólogo de la salud, un psicólogo sanitario o un psicólogo clínico. Tercer año, ya vamos al tercer año revisando muy brevemente fundamentos de neuropsicología, igual poco de biología, de bioquímica, psicología del lenguaje. Aquí entra mucho lengua y literatura, por ejemplo. Psicología, entrado con lengua y literatura o comunicación. Por eso es que yo digo, si es que en el colegio te gustó estudios sociales o lengua y literatura, pues en psicología es una de las carreras más adecuadas si te gustó esas dos asignaturas. A mí en el colegio más me gustaba matemáticas que lengua y literatura. Y ahora es al contrario, más me gusta lengua y literatura más que matemáticas y he sido profesor de estudios sociales en secundaria y de lengua y literatura también en secundaria. Y por supuesto en la universidad también, estudios sociales, ciencias sociales o psicología social. Pero aquí entra mucho lo que es comunicación, lengua y literatura y psicología. Nuevamente, psicopatología 2 más enfocado a la clínica, escuelas psicoterapéuticas, enfocado al tema clínico. Psicología de los grupos tiene que ver, es una materia muy ligada con psicología social, con psicología organizacional. Entonces, por ejemplo, yo daba esta asignatura en la Universidad de Cuenca, psicología de los grupos. Entonces, ha sido una de mis especialidades esta de aquí. Esta asignatura, no tanto las otras, pero esta de aquí, psicología social, psicología de las interacciones sociales, psicología de los grupos, es fundamental para tú entender cómo se dan las dinámicas en los grupos, cómo se da el liderazgo, cómo se da el bullying, cómo se da los chistes, cómo se da la conducta humana, las interacciones, quién se lleva más con quién es el rechazado del grupo, quién es el más líder, o si es que hay dos líderes. Entonces, esta es fundamental para psicología social, para psicología organizacional, si te gusta más la psicología, enfocarle a ese tema, o si te gusta la psicología deportiva de fútbol, de fútbol, por ejemplo, o de básquet, o de deportes que sean así colectivos, deportes grupales. Se entra mucho psicología de los grupos en lo que es, por ejemplo, el fútbol. Sí, por eso es que a mí me gustaba muchísimo esto, porque yo siempre entrené fútbol, estaba siempre con equipos, con grupos, entonces he pasado por tantos equipos, por tantos grupos, que mi experiencia y mi destreza de saber quién es el líder, quién es el rechazado, quién es el que se junta al rechazado, quién es el que se junta al líder, cómo se dan las relaciones, la comunicación, los gestos. Entra mucho el tema de psicología de los grupos. A mí es una de las materias que más me gustaba. Eh, esta materia yo vi mucho en psicología organizacional en el cuarto y quinto año y después fui docente de psicología de los grupos. Ya, entonces para mí es una de las mejores, pero bueno, hay psicólogos que en cambio tienden más hacia el tema biológico, entonces ahí le va a gustar más fundamentos de neuropsicología o, por ejemplo, psicopatología, etcétera. Segundo ciclo, segundo cuatrimestre del tercer año. Evaluación neuropsicológica, psicología de las organizaciones, que es una, yo me gradué en psicólogo laboral y organizacional, por ende, conozco mucho el tema de psicología de los grupos y psicología de las organizaciones. Las dos están muy, muy relacionadas. Cómo se manejan las empresas, las organizaciones, los grupos, las comunidades, todo tipo de organización social, organización empresarial, organización gubernamental. Entonces, cómo entender las conductas de liderazgo, la comunicación, las relaciones humanas dentro de las organizaciones, los grupos, las empresas, los equipos de fútbol o de equipos deportivos. Entonces ahí entra mucho psicología organizacional. Evaluación y diagnóstico de la psicología. Sí, puede ser diagnóstico patológico o no patológico, que es, por ejemplo, si tú vas a seleccionar a alguna persona para que trabaje en una empresa, necesitas mucho tener el conocimiento de la personalidad de esa persona, de ese individuo. Familia, comunidad y desarrollo humano, como la familia, la comunidad del barrio,
desarrollo comunitario. Esto tiene que ver mucho con psicología social, la familia, la comunidad y el desarrollo humano. También es una materia muy, muy, muy ligada a psicología social o psicología sistémica. De ahí tienes escuelas psicoterapéuticas para hacer intervención psicológica, más en clínica, psicoterapéutica, modelos y técnicas de intervención y tratamiento en psicología, más enfocado a la salud, a la clínica. Cuarto año, tienes ética. Es una materia rechazada para muchos, pero creo que es una de las más importantes, ética y deontología profesional. Sí, entonces, chuta, el tema ético, yo creo que en todas las profesiones debe ser fundamental. Es complicado la ética, o sea, está muy ligado también a la política, digamos así, pero igual, o sea, es un tema difícil, ¿no? Pero es tan necesario. Yo creo que debería haber más ciclos de ética en todas las profesiones, ¿ya? Y en la sociedad en general. Está muy ligado a la filosofía. Ya, psicología de la salud y la calidad de vida, más enfocado a la clínica, un poquito a la social, pero más a la clínica. Trabajo, cómo diseñar tu trabajo de fin de grado o la tesis. Ya empiezan las prácticas, sí, puedes hacer prácticas en clínicas, en equipos de fútbol, en empresas, depende de dónde está más dirigido tu foco de especialización, ¿no? En forense o jurídico, puedes hacer en juzgados, haciendo evaluaciones psicológicas para temas de casos o de juicios, ¿no? Entonces también prácticas. Yo en mi carrera, eso era lo bueno de mi carrera y eso sí puedo resaltar mucho de mi universidad, la Universidad de la SOE, donde que yo seguí esta carrera, que ya desde el sexto ciclo yo ya tenía prácticas. Entonces ya más de 2 años y medio yo ya tenía muchas horas de prácticas dentro de las empresas o de las organizaciones. Yo trabajé haciendo prácticas en fundaciones, en una empresa de llantas, en una industria de llantas. Entonces ya uno iba haciendo prácticas, ¿no? Ligadas con talento humano, con proyectos sociales. Entonces el tema de las prácticas, aquí tienes 6 créditos. Y eliges también materias optativas, ¿no? Acá están las asignaturas optativas, puedes elegir vos alguna de las que te dan esa opción, ¿no? Y el último ciclo del cuarto año, psicología y persona y optativa 2. Entonces vamos a revisar las optativas, porque ya en el último año saben comenzar las prácticas, comienzan hacer la tesis y todas las investigaciones. Vamos a ver qué asignaturas te dan aquí de optativas. Ve. Mira, tienes lengua inglesa. El inglés es importantísimo. Puedes seguir tú. Bueno, en mi universidad tenía 3 ciclos, 3 niveles de inglés. Entonces, eso de mí era como que obligatorio. Pero aquí te dan como optativo lengua inglesa. Para saber inglés, tienes introducción a las TICs, a las tecnologías. Si te gusta, interesa la psicología de la religión, tienes religión, cultura, valores, negociación. Y a mí me gustaba mucho la psicología social. He dado esta materia que es intervención social y comunitaria. Es una de las materias de mayor especialidad, porque yo hice un curso también en una universidad después de seguir mi universidad, seguí un curso de intervención social y psicológica, social y comunitaria, para trabajar en proyectos sociales, con comunidades, con grupos. Psicología jurídica, para trabajar en casos jurídicos, legales, las leyes, psicología forense. Estas dos de aquí, psicología jurídica o criminología, si te gustan esas dos. Violencia contra las mujeres, génesis, análisis, prevención e intervención. Bueno, también debería haber violencia contra los hombres porque existe mucho, pero lamentablemente muchas de las universidades no visibilizan y la sociedad no se dan cuenta de la violencia contra los hombres, que existe muchísimo. Pero bueno, por eso es que no me gustan estos temas, ¿no? Solo le dan enfoque a las mujeres, cuando realmente a los hombres, yo tengo en mi canal de YouTube muchos videos demostrando casos, teorías, investigaciones sobre la violencia contra los hombres. Pero bueno, puedes seguir también esta de aquí. Optimización evolutiva y educativa, psicogerontología, una psicología más enfocada en el adulto mayor, en los ancianos, etcétera. Trastornos en el desarrollo del lenguaje, esto es más para psicología educativa, atención temprana, educación temprana para infantes de 0 a
de recién nacidos hasta los 5 años, atención temprana, educación de la inteligencia y la afectividad, entonces aquí entra mucha inteligencia emocional, selección de personal más aplicado a recursos humanos, gestión de recursos humanos. Estas materias, estas tres, no, cuatro, cinco, hasta las seis, están más enfocadas en, yo los revisaba, por ejemplo, yo liderazgo tenía obligatorio, en mi carrera de psicología laboral y organizacional, era obligatorio poder y liderazgo fundamental en las organizaciones, en las empresas, en las comunidades, poder y liderazgo. Esta era una materia obligatoria en mi carrera. Comportamiento organizacional, tuve como 3 o 4 ciclos de comportamiento y desarrollo organizacional. Esto era de cajón en mi carrera de psicólogo laboral. Coaching, fundamental. Sí, coaching. ¿Cómo ser coach? Tengo algunos videos sobre coaching en mi canal de YouTube que te invito. Marketing, o sea, si tú trabajas en una empresa o vas a ser un emprendedor, un psicólogo emprendedor, necesitas de marketing y de comunicación en las organizaciones. También tenía una materia obligatoria sobre esto. Estas están más enfocadas en la psicología organizacional, poder y liderazgo y la psicología social, como comportamiento organizacional, coaching. De ahí tienes psicofarmacología, más enfocadas en temas clínicos, psicología clínica, psicopatología e intervención infanto-juvenil, más enfocado en clínica y un poco en educativa, evaluación e intervención en adicciones, ¿sí? Temas clínicos, técnicas de entrevista psicológica. Bueno, la entrevista psicológica puedes aplicar en cualquier área, sea en el ámbito educativo, clínico, laboral. Por ejemplo, tú en el ámbito laboral, para que una persona, para hacer selección de personal, si eres líder de recursos humanos o el jefe de recursos humanos, tienes que saber elementos básicos de entrevista psicológica. Pero también si es que eres clínico, tienes que hacer una evaluación psicológica, entonces necesitas manejar técnicas de entrevista. Si eres de psicólogo social, necesitas hacer entrevistas a la gente de la comunidad, a líderes de opinión, etcétera. Que es lo que yo he hecho mucho, ¿no? Técnicas de entrevista psicosocial. En mi canal de YouTube tengo más de 80 entrevistas. Te recomiendo que veas sobre varios temas. Ese no ha sido tan psicológica, pero más ha sido una entrevista más de tipo social, pero con factores evidentemente psicológicos. Entonces, de pronto esa de ahí. Orientación e intervención con familias. Esto tiene que ver mucho con psicología social, aunque también se necesita un poco en psicología educativa, en psicología clínica. Esas son las asignaturas para que tú sepas qué vas a estudiar en el caso de que seas un psicólogo. Entonces, un psicólogo tiene que saber un poco de matemáticas, tiene que saber mucho de estudios sociales, tiene que saber mucho de lengua y literatura, porque vas a leer bastante. En la mayor parte de las materias vas a leer, vas a hacer análisis sociales, análisis psicológicos, análisis culturales, análisis políticos. Dentro de psicología social entra mucho de psicología política también. Este es el plan de estudios. Tienes 132 créditos obligatorios, tienes 30 créditos optativos, formación básica y el tema de la tesis, y tienes 6 créditos de prácticas, 240 créditos. Eh, en el Ecuador, un crédito en mi época era de 32 horas. Me parece que en España, perdón, un crédito en el Ecuador, en mi época, en el 2003 hasta el 2005, un crédito valía 16 horas. En el caso europeo, no tengo conocimiento, me parece que son 20 y algo, 25. Déjame ver aquí, tengo el celular, un ETC, ¿cuántas horas son? Puedes buscarlo, ¿cuántas horas de capacitación? 25 horas. Ya, un crédito es de 25 horas. Son 240, son 240 créditos. 200, hagamos la multiplicación, 240 por 25 horas, son 6.000 horas que tú tienes que aprobar para ser psicólogo de la UNIR. Sí, igual en el Ecuador ya hemos de revisar otros pensum de otras carreras, pero en el Ecuador igual, tienes como mínimo, mínimo 5.000 a 6.500 horas en las universidades. Aquí en el caso de esta universidad son 6.000 horas o 240 créditos. En prácticas, 6 por 25. Son 150 horas de prácticas, de experiencia que tú haces
con los convenios que tiene esta universidad. Entonces, ahí tienes, ¿ya? Eso es analizar el pensum. De ahí también puedes analizar los docentes. Aquí está el perfil de los docentes. En psicología, el 70% de psicólogos suelen ser mujeres. Solamente hay un 20 o 30% de hombres, pero aquí veo que sí está un poco medio equilibrado. Sucede al revés en ingeniería, por ejemplo. En las ingenierías, el 70, no- en promedio, no te digo que sean todas las universidades ni en todos los casos, pero en promedio, en las ingenierías suele ser el 70, al revés, ¿no? 70-80% más hombres y un 20 o 30% más de mujeres. Mientras que en psicología es 70-80 más por ciento de los estudiantes y de los docentes más mujeres y solamente un 20 o 30% en varones. Eso es biología, eso es naturaleza humana, ¿sí? Que ha ido cambiando un poco, pues tal vez, pero que vaya a cambiar totalmente, no. La biología, eso, en el comportamiento humano, los que sabemos de biología y neurociencias, es difícil que se revierta, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12, 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 mujeres en la planta docente de la UNIR, 21 mujeres en la planta docente de psicología. Vamos a ver cuántos hombres. Y no me voy a meter en los otros temas de diversidades, porque bueno, eso es un tema, ese es otro tema, ¿no? Pero directamente la biología nos dice que hay 21 mujeres. Hombres, vamos a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 9, 10, 11. Imagínate, hay solamente 11 hombres. Es decir, que si viéramos esto supuestamente de las ideologías de género, o sea, hay discriminación contra los hombres entonces, en psicología. 11 hombres nada más y 21 mujeres. O sea que la carrera de psicología está dominada por mujeres. O sea, hay una discriminación si es que tomo el discurso de ciertos grupos woke o progresistas. Y no es de eso, sino que la naturaleza, la biología humana, las neurociencias, las carreras que son de psicología, de tal vez comunicación social, educación, las que son de cuidado, por lo general, la mayor parte son mujeres. Esa es la tendencia internacional, ¿sí? Entonces, más del 50%, 60% son mujeres en las carreras de psicología, de humanidades, etcétera. Mientras que si tú te vas a una ingeniería física, una ingeniería civil, a una ingeniería eléctrica, vas a ver que en cambio ahí tal vez de los 32 qué sé yo, los 20 o los 25 sean hombres y los 10 u 11 sean mujeres, es al revés, porque estas carreras son más masculinas, digamos, más de hombres. Eso no quita de que haya mujeres dentro de esas carreras. Lo mismo en psicología, educación o literatura. Vas a ver que la mayor parte de personas, el 60-70%, son más mujeres, como está aquí en la planta docente, y de estudiantes también va a pasar lo mismo o similar, y vas a ver un 20-30% de hombres. Entonces, digamos, porque eso es neurociencias, básico es neurociencias. Y en general en el mundo yo digo que el 60, 70 o 75% de psicólogos son mujeres y solamente un 25 o 30% somos hombres, digamos así. Eso también para que lo tengas en cuenta si es que quieres seguir psicología. Bueno, amigos, hemos hecho un breve análisis. Ojalá podamos hacer algún rato un análisis de las diferentes carreras con las cuales yo me he relacionado más, ¿no? Psicología, educación, temas sociales, eh, fútbol, deportes. Podríamos ir analizando en esta universidad, pero me gustaría hacer también el análisis de la Universidad Técnica Particular de Loja, que es una universidad internacional y que surgió acá en el Ecuador. ¿Ya? Esta, la UNIR, es una universidad española y así iremos analizando los pensums y las carreras de psicología. Espero que te haya servido. No te olvides de visitarme en Amazon como Elvis Orellana Espinosa, donde que tengo colocados como 16 libros hasta hoy
mayo del 2025 y tengo alrededor de 22 cursos en Udemy, en la plataforma. Pero además estoy a las órdenes para brindarte orientación vocacional, profesional, si estás estudiando psicología o si es que eres un psicólogo principiante, tienes 20, 25, 30, 35 años, estoy para orientarte en tu carrera profesional como psicólogo. Sí, porque he sido docente de muchos psicólogos, tanto clínicos como educativos, etcétera. Hasta ahí, cuídate mucho, pasa bien, chao, chao.